Llegó la información ahora. Información ahora. Quinta temporada. Desigualdad. Pero ciertamente no vivimos en una sociedad igualitaria, no vivimos en una sociedad justa, las desigualdades persisten y me parece que el tema de erradicar la pobreza se vuelve complejo. Hablar de los pobres implica hablar de aquellos que son una suerte como de expulsados, de marginados, es decir, aquellos que no contribuyen y no son útiles a la función del mercado. Sí, yo creo que pensar en la erradicación absoluta de la pobreza es complicado porque otra vez, ¿qué determina la pobreza? Esta es la quinta temporada de Información Ahora, la IA. Presentamos un amplio reportaje sobre desigualdad. Esta es la entrevista con la académica Karen Muñoz, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAC. Es maestra en Ciencias Sociales por la UAC y sus áreas de estudio se han enfocado hacia el tema del trabajo y las dinámicas económicas y sociales. Esta es la entrevista completa. Buenos días, mi nombre es Karen Paulina Muñoz Arellano, soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Ciencias Sociales, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya con más de 15 años de experiencia y bueno, también madre de 2 pequeños. Perfecto. ¿Cómo observa las políticas públicas en cuanto a erradicar las desigualdades? Claro. Me parece que hablar de el desarrollo y el efecto, el tema de las políticas públicas es complejo porque siempre hay que revisar todo su proceso de origen, diseño, implementación, evaluación y siempre se tienen que estar haciendo ajustes. Cuando hablamos de políticas públicas orientadas a la pobreza, me parece que siempre hay un factor que genera mucha mayor complejidad y es que no siempre es claro ¿qué entendemos por pobreza? Ese es un primer punto. Por supuesto, aquí tenemos siempre la guía del Coneval, ¿no? Y las líneas que nos va marcando a partir de nivel de ingreso, canasta básica y algunos otros indicadores, pero siempre es complicado, ¿no? Una de las grandes preguntas para poder llevar a cabo una política pública exitosa es cómo identificamos a los pobres. Y esa sola tarea me parece que es bastante compleja. Normalmente tenemos más cercanía, ¿no? Como con los datos a nivel federal, a nivel general, incluso comparaciones a nivel global, y casi siempre queda un poco, me parece, para el grueso de la población un poco más difícil acceder a los datos más específicos en las localidades. Entonces yo creo que el tema de las políticas públicas se tiene que abordar desde una revisión mucho más amplia de qué estamos entendiendo por pobreza y saber quiénes son los pobres y si estos pobres se asumen como tal, que también es otra complejidad al abordar este tema. Claro, pero es evidente que no han funcionado las políticas públicas. No, mira, según datos del Coneval, se ha dado una disminución de la pobreza y tiene que ver con varios programas derivados de políticas, ¿no? Y me parece que algunos de ellos son exitosos, aunque bueno, siempre pueden padecer el asunto del estigma, ¿no? La pobreza es muy estigmatizada y quizás tengamos oportunidad de hablar por qué y qué es un elemento importante. Pero ciertamente no vivimos en una sociedad igualitaria, no vivimos en una sociedad justa, las desigualdades persisten y me parece que el tema de erradicar la pobreza se vuelve complejo, es por supuesto utópico y me parece que dadas las condiciones que tenemos, tal cual está el mundo diseñado, el proyecto de la modernidad como se ha implementado, resulta sumamente complejo, ¿no? No creo yo que sea posible como tal la erradicación absoluta de la pobreza, no, pero sí es importante empezar a trabajar desde las desigualdades a fin de que esto se vaya genuinamente disminuyendo. Pero otra vez, ¿cómo medimos esa pobreza? ¿En función de qué? ¿Funcionan dentro de esos esquemas para erradicarla el dar dinero? Sí, y ese es uno de los temas controversiales. El tema de los apoyos que se dan a partir de becas, etcétera, ¿no? Como parte de estos programas que además… Tarjetas ahora, que es muy común. Muy común, claro, y que ahora… Empezó con López Obrador, con un gobierno supuestamente de izquierda, claro. Y ahora gobiernos supuestamente de derecha, como el de Felipe Fernando, también implementan una nueva… tarjeta. ¿Esto funciona? Claro. Funciona en alguna medida, sí, porque aumentar el nivel de ingreso posibilita a las personas tener una
mayor capacidad adquisitiva y con ello resolver problemas tanto de lo que el Coneval llama como la canasta básica y la canasta no básica, servicios, alimentos. El problema es que no es lo único que resuelve. En tanto sigan persistiendo otras desigualdades y se vulneren otros elementos importantes que se tienen que atender, porque no solo es la compra de alimentos, ¿no? La pobreza también tiene que ver con el tema de la vivienda, el acceso a salud, el acceso a seguridad social, el tema educativo. Si presentamos rezagos en algunos de estos rubros, se siguen teniendo condiciones de vulnerabilidad y, por tanto, se siguen ampliando las posibilidades de ser considerado dentro de un estatus de pobreza. Sí sirven los programas en la medida en que permiten un mayor ingreso, pero no es lo único. Es decir, no puede ser la única solución ni la única vía. Por supuesto, es muy popular por la naturaleza del programa y si bien siempre hay uno o dos casos que buscan de alguna manera decir que no funcionan, pensemos esto que se volvió muy controversial, ¿no? De las becas a los estudiantes, ¿no? A los jóvenes que las utilizaban para comprar cerveza y malgastarlo. Pues bueno, ser un porcentaje el que utiliza el dinero en ese sentido, pero hay un porcentaje más alto que lo utiliza para sus estudios, para resolver temas de alimentación. Entonces, el problema es que de pronto nos gusta ver estas cosas como en blancos y negros, como funciona completamente o no funciona en absoluto. Es un elemento que genera mayores ingresos, sí. El ingreso es importante en este país, en donde las desigualdades y las condiciones laborales son muy precarias. Entonces, es un elemento, pero me parece que no es el único. Luego, claro, como dices, habrá que hacer toda la revisión del marketing que pueden generar estas políticas. Pero el maniqueísmo también, ¿no? Porque el político le encanta dar dinero para tener una base electoral, básicamente. Claro, sí, yo creo que sería ingenuo no pensar que programas de este tipo, como muchos otros, son utilizados como mecanismos, ¿no?, de atracción de votantes. Pero esa es una intencionalidad que tiene el político y que tienen, bueno, los partidos en esta competencia, ¿no?, por escaños y por puestos. Pero habrá que también ver esta otra parte en donde se busca entender la funcionalidad específica, ¿no?, o la funcionalidad concreta para el ciudadano de estos programas, para quienes genuinamente es un elemento de salvación, ¿no? Ahora, estos son programas... O sea, ¿no hay que satanizarlos? No hay que satanizarlos, yo creo que no. Yo creo que cuando satanizamos contribuimos a generar esto que para muchos autores es la otra cara de la pobreza, que no tiene que ver con las cuestiones materiales, objetivas, vinculadas a lo económico propiamente, sino a una cuestión más del imaginario colectivo, cómo se construye la idea del pobre. Y hay una estigmatización del pobre, ¿no? ¿Cómo se construye el pobre? El pobre, y tiene todo un fundamento histórico, te digo, basado en este esquema en este proyecto de la modernidad y en el papel que los pobres han tenido. Y es bien interesante porque, bueno, hablar de los pobres implica hablar de aquellos que son una suerte como de expulsados, de marginados. Es decir, aquellos que no contribuyen y no son útiles a la función del mercado, que no entran en esta dinámica de consumo, ¿no?, que además la sociedad de consumo presiona y tiene mecanismos de presión bastante contundentes, ¿no? Se establecen ciertos estándares de vida, ¿no?, ciertos objetos de deseo, ¿no?, se fetichizan mercancías y entonces, bueno, todo eso hace que haya una suerte de consideración del pobre como aquel que no entra, que no encaja, que no hace lo suficiente, desde una perspectiva que ha transitado de ver al pobre como producto de una responsabilidad colectiva, es decir, el entorno no genera las condiciones, a una perspectiva actual en donde la pobreza es una decisión individual, ¿no? No es producto, no hay una responsabilidad social, no hay una responsabilidad colectiva, sino pareciera que es una decisión del individuo que no quiere hacer lo suficiente, no se quiere esmerar, y en esa medida hay un estigma, porque hay un rechazo a quien no se esmera lo suficiente. Milei, ¿no? Milei en Argentina. Es brutal su discurso. Y es un discurso que replicamos y que incluso se replica entre quienes podríamos estar rayando la pobreza en la medida en que algunas áreas de nuestra vida pueden estar vulneradas. Y entonces el pobre es quien no quiere, quien no se esfuerza, quien no busca el trabajo que está ahí enfrente. El flojo. ¿No? El flojo, el que estira la mano, esta frase famosísima, ¿no?, de el que espera que lo alimenten y no que le den los peces y no que lo enseñen a pescar. Ese estigma tiene un peso brutal,
brutal, y es importante también considerarlo en esa ecuación. Y muchas veces la sociedad, la sociedad es una fábrica de pobres, ¿no? O sea, porque no necesariamente estamos, no solamente el gobierno, sino todos contribuimos a que haya ese estigma. Claro. Primero el estigma y después la condición, ¿no? Claro, claro. Por eso me resultaba bien interesante ahora que estaba haciendo como algunas lecturas, esta idea de cómo transitábamos de la revisión de la pobreza como algo colectivo, ¿no? Incluso las definiciones más viejas de pobreza hacen referencia como aquel, ¿no? Hay una suerte como de condición apesadumbrada, ¿no? Sobre el pobre, aquel que no tiene, que está como condenado a sufrir. Y ahora las condiciones, bueno, cambian, por supuesto, las definiciones, y cambia, por supuesto, la manera en cómo los vemos. La marginación, el estigma y también la asociación de la pobreza con otros atributos, como la violencia, ¿no? El pobre como el violento, ¿no? El pobre como el delincuente. Es decir, hay todo un andamiaje que criminaliza la pobreza, un sistema que criminaliza la pobreza y que poco hace de manera exitosa para que estas personas puedan salir de esa condición. Pero es producto de un individualismo social que nos atraviesa, ¿no? Yo, Karen, de pronto me puedo sentir con mayor valía porque me levanto, porque tengo un empleo, y el otro que no lo hace, pero hay que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Hay que ver cuáles son las razones. Cuando analizábamos el tema de adicciones, y hay un colectivo que está aquí en el Tepetate, la otra bandita, lo que nos mencionaban también es no es de que quieran ser adictos, o sea, ¿quién quiere ser adicto? Como por decisión propia, ¿no? Sino que la condición social y en donde viven lo atraviesa y luego lo condena a no tener otra situación más que se oye muy muy mal o a lo mejor políticamente mal, pero lo obliga a ser adicto, ¿no? Claro. Y luego eso cae en que es pobre y adicto, o viejo y adicto, o violento, ¿no? Entonces pero no hay ninguna reflexión al respecto. Parece que nos entretenemos más en otras cosas, en el yo, ¿no? En satisfacernos. Claro. ¿Cómo cambiar esa perspectiva? Me parece que requiere de varios elementos, ¿no? Y mira, ahora que me preguntabas el tema de qué tanto se hace, ¿no? Y qué tanto funciona lo que se está haciendo para revertir la pobreza, yo pensaba, o me viene a la cabeza, qué tanto también estamos haciendo en términos culturales. Es decir, un elemento importante que permite entender la pobreza es, por ejemplo, el nivel de cohesión social. Cuando estigmatizamos al pobre, cuando le ponemos ese estigma y esa condición, se va desbaratando, ¿no? Ese tejido social que sostiene, que fortalece y que de manera colectiva nos permitiría solventar estas problemáticas que son como fundamentales. Pero además de ello hay que entender que la pobreza es multidimensional, multifactorial, y que no se puede entender únicamente a partir del trabajo o del ingreso. Tiene que ver con otras condiciones. Hay líneas, en este ejercicio de revisión de la pobreza, hay líneas objetivas que miden la pobreza en términos de ingreso, niveles de crecimiento y distribución de la pobreza, la cuestión como más cuantitativa y numérica, pero también hay líneas subjetivas y tiene que ver con las preguntas que pueden llevar a si las personas se perciben o no en una condición de pobreza. Y podemos encontrar casos tan complejos de personas que están de acuerdo a los datos del Coneval, ¿no? En una condición de pobreza por nivel de ingreso, pero que no se asumen como tales. O sea, hay los que no se asumen como pobres y son pobres, digamos. Son pobres. Y hay claro. otros que son pobres, pero no se asumen como Exacto. Y hay quienes están en una condición de pobreza y no se asumen como tal. ¿Por qué? Porque el peso del estigma en términos sociales es muy poderoso. Y este discurso que tuvimos de fifís y no, ¿cómo impactó? Me parece, se habla mucho de la polarización, ¿no? Y sí hay una polarización discursiva que no solo se queda, ¿no? En el marco, me parece, de los fifís, y los del pueblo. Y los del pueblo, sino que tiene que ver con muchos otros términos que de manera simplista, ¿no? Invisibilizan problemas más complejos, ¿no? Y que no ayudan a entender.
Por supuesto, la cuestión de que somos un país con altísimas desigualdades, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de la población concentra una gran cantidad de riqueza y el grueso de la población pues vive en condiciones de mucha precariedad y sobre todo de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esa es una realidad que existe, que se le pone este nombre, pero que al ponerlo así parece que es muy simple otra vez, ¿no? Parece que es de ponerte en un bando o en el otro y no entender como toda esa escala de grises que nos permitirían entender la complejidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con el concepto de los ninis, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan. Bueno, una cosa es no estudiar por decisión, ¿no? O por falta de oportunidades. O por falta de oportunidades. Sabemos que para el Estado es imposible garantizar el acceso a la educación y además educación de calidad, porque luego ahí entraríamos en otro asunto, ¿no? Sí, ¿cuántos entran a la universidad, por ejemplo, no? Claro, claro. ¿Cuántas personas, pensando en educación básica, cuántos niños, niñas tienen acceso a una escuela cercana o que sus familias puedan sostener, de acuerdo al nivel de ingreso, los gastos que implica, aunque sea educación pública, ¿no? Y luego los que no trabajan. Y que no trabajan porque no es porque no quieran. Claro, no trabajar no es lo mismo que no estar empleado, ¿no? El trabajo es una condición humana, todos trabajamos en alguna medida. Que ese no sea un empleo remunerado es diferente y luego hay que ver las condiciones de precarización del trabajo. Entonces creo que es un tema, hablar de pobreza es bien complicado. A mí me parece que es de esos temas difíciles justamente porque son muchos elementos que hay que ir articulando y al mismo tiempo disgregando para entender, ¿no? Como en un juego de ajedrez, cómo juegan estos elementos. Y además desde la perspectiva que lo queramos ver, porque no es lo mismo verlo desde la perspectiva del académico, del activista, del periodista, del político, ¿no? Que todo el mundo tenemos de acuerdo a nuestra experiencia, por el concepto de pobre, ¿no? Claro, claro. Y estas concentraciones de recursos en determinadas instancias, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar ahora, ¿no? Tan poderosa económicamente. En algún momento y en otros gobiernos hace 30 años, regresándonos mucho con Carlos Salinas y su Solidaridad, que también dijo que era muy exitoso, ¿no? Y que no sacó a nadie o a muy pocos de la pobreza. ¿Funcionan esos esquemas? Yo creo que funcionan en la medida en que podamos también hacer un rastreo a largo plazo de los efectos de estos programas. Muchos de estos programas también van cambiando poco de nombre, ¿no? Se les van cambiando algunos atributos. El asunto es cómo hacemos esa revisión, si es en lo inmediato o si vamos también haciendo un seguimiento a largo plazo, si efectivamente estos programas generan una disminución de las vulnerabilidades de las familias que tienen acceso a ello. Entonces, para ello creo que la medición es bien importante la parte cuantitativa, que además es bien complejo. Si uno entra, por ejemplo, al Coneval a revisar toda la parte metodológica de cómo hacen el abordaje de la pobreza, complicadísimo, ¿no? Datos estadísticos, parámetros de un montón de instituciones, de fuentes, ajustes, es muy, muy complicado. Y al mismo tiempo sabemos que han existido controversias entre, por ejemplo, instituciones como el Coneval y sus metodologías y algunos grupos académicos que cuestionan dichas metodologías. Es decir, no vamos a encontrar una herramienta absolutamente perfecta que nos dé cuenta de este fenómeno tan complejo, y me parece que es necesario hacer una revisión histórica de cómo han transitado estas generaciones que han vivido con estos diferentes programas y si efectivamente esta mejora se da también de manera generacional, ¿no? Que sabemos que también es importante. En nuestro país, salir de la pobreza puede llevar, si no me equivoco, por ahí creo que 4 generaciones. O sea, es muy difícil salir de la pobreza. Quizá como conclusión entonces, la pobreza es una cuestión que no va a terminarse. Eso es una conclusión brutal, pero que necesariamente tenemos que asumir. Sí, yo creo que pensar en la erradicación absoluta de la pobreza es complicado porque otra vez, ¿qué determina la pobreza? Podríamos hoy poner un margen salarial y decir los que ganen arriba de esta cantidad ya no son pobres, y de un depósito y un plumazo sacaríamos a un montón de la estadística, pero no es eso la pobreza. La pobreza tiene que ver con muchos elementos, tiene que ver con niveles de satisfacción, con niveles de cohesión social,
con capacidad de culturalmente tener acceso a otras experiencias, con tener una vida digna, decorosa, e incluso, vamos a encontrar que ciertos países tienen diferentes parámetros de lo que es una vida deseable, ¿no? Entonces también depende de en dónde estemos situados, cómo entendemos esa pobreza. Entonces creo que eso hace que sea complicado. Yo apelaría a que quizás uno de los primeros elementos que se tendrían que trabajar es en la disminución de las desigualdades, en una distribución mucho más equitativa, en procesos mucho más transparentes de asignación de recursos y, por supuesto, en una revisión de la concentración de la riqueza, que poco tiene que ver con que tú tengas 2 vacas, te quite una para que me la den a mí, sino con una cuestión de incluso ética, ¿no? De cómo es posible que se sostenga un modelo en donde haya personas, una cantidad mínima, la puntita de la pirámide social, acumulando cantidades de dinero que, bueno, a mí de entrada me parecen imposibles a veces de imaginar. No, pues sí, imposible. Otra conclusión quizá, que la pobreza, no solamente en este país, sino en todos lados, es estigmatizada. Es estigmatizado. O sea, es un tema de estigmatización muy complejo, como todos los problemas, los adictos también sufren del tema de la estigmatización. Eso es una conclusión. Esa es una conclusión. Yo leía un texto muy interesante de Zygmunt Bauman, donde habla de pobreza y trabajo, y justamente hace esta revisión, ¿no?, de cómo va transitando esta condición del pobre, ¿no?, como responsabilidad social, luego una cuestión individual, producto de una modernidad que transita a economías, ¿no?, de mercado, en donde el mercado tiene un papel fundamental, el desmantelamiento del Estado benefactor también, ¿no?, con todos estos cambios, y cómo se van generando una suerte de sentimientos que llevan a pensar en la pobreza como una clase que incluso peligrosa, ¿no?, donde no queremos estar, pero yo creo que si nos diéramos a la tarea de revisar cuáles son esos indicadores que determinan la vulnerabilidad para una posible situación de pobreza, veríamos que muchos de nosotros las tenemos. Pensemos en el tema de salud, ¿no? Sí, claro que sí. Eso, por ejemplo, nos condiciona. Y bueno, pues también agregando a esa revisión mucho más subjetiva y simbólica que se tiene que hacer, pues está el mismo concepto de la porofobia, ¿no? El rechazo, el miedo al pobre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí es un tema complejo. Y otra conclusión es el dinero que se da a través de tarjetas o de programas no es malo. Yo no lo consideraría como algo… no malo, sino más bien es un instrumento que ayuda a disminuir las desigualdades. Yo considero que los programas que brindan un apoyo económico a las familias, a las personas, sí tienen un beneficio directo en muchas de estas familias. Okay. No creo que sea la única solución, creo que tiene esta… no lo llamaría, no sé si llamarlo contradicción, pero tiene esta condición de que también puede ser utilizada como botín ¿no? político. Sí, sí. Y es que eso va a ocurrir, ¿no? Puede tener este uso utilitarista, pero también de manera inmediata puede resolver las condiciones y las necesidades de muchas personas y de muchas familias mexicanas que requieren de ese apoyo para resolver sus necesidades. Otra vez, habrá que hacer un seguimiento y una revisión, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, en un contexto en donde el mercado y participar del mercado es tan importante, pues la asignación de recursos también hace que las personas participen en el mercado. Entonces también tiene esa otra utilidad. Porque además, bueno, si el Estado es el que recauda y luego lo reparte, pues también es la gran cosa que… como lo ve quien lo ve. Claro, que tanto escuchamos, ¿no?, que ha habido esfuerzos por lograr una mayor captación de recursos, ¿no? Pensemos en el cobro de impuestos, pero ahí también hay todo el tema de debate, ¿no? Hay quienes se niegan a pagar impuestos, ¿no?, con toda la responsabilidad que tienen. Se estigmatiza mucho al ciudadano de a pie que no los paga, ¿no? Entonces, pero bueno, también es una parte importante y creo que es importante la transparencia y la rendición de cuentas en términos de cómo se está haciendo ese ejercicio de los recursos y de qué manera están incidiendo en disminuir no solo los indicadores de pobreza, sino las percepciones y la condición, preguntarle a la gente cotidianamente, ¿no?, de qué manera esto le beneficia. Es decir, como dices, ¿no?, hay que articular el dato cuantitativo con
el dato cualitativo, la reflexión a partir de los números, los datos, pero también la reflexión en términos históricos, ¿no? En términos de cómo se va construyendo este concepto, a qué refiere y qué retos nos pone, pues, para entender un fenómeno así. Y por último, ¿cuáles deberían ser las características? Y a lo mejor no estamos en un problemón, pero de la perspectiva que debe tener el funcionario a la hora de hacer posible una política. O sea, ¿qué formación, por ejemplo, académica mínima debe de tener? Híjole, sí es un tema bien complicado porque pues depende del funcionario, ¿no? Bueno, hay ciertos… O sea, digamos, el secretario de Desarrollo Social en Querétaro. O sea, es, el que tenemos viene de ser presidente municipal, pero, o sea, un político, no es un especialista más que en hacer grilla o en política, ¿no? Y no lo estamos criticando, sino que eso es… ¿Una persona con esa formación ayuda a generar las condiciones para evitar las desigualdades? Mira, me gustaría decirte que la formación académica ayudaría, pero es que hay académicos que también son muy, que poca visión humanista tienen, ¿no? Y que tienen una perspectiva mucho más instrumental, ¿no? Pues eso también es cierto, ¿no? La academia… es un elemento importante, sí, porque brinda elementos, ¿no? Herramientas de comprensión de la realidad que en definitiva pues tendrían que abonar a que la toma de decisiones sea con referentes pues que digamos de alguna manera justifiquen lo que se está haciendo, ¿no? Con mayor conocimiento, con mucha mayor precisión, con un trabajo más riguroso. Entonces creo que en ese sentido podríamos pensar que una formación en áreas o en áreas formativas que puedan incidir en esto, ¿no? Formación en ciencias sociales, formación en economía, en definitiva podrían ayudar. Pero sobre todo creo que se requieren, a mi juicio, dos elementos importantes. Uno tendría que ser sensibilidad, que se pierde. Sensibilidad de entender pues, cuál es el papel del funcionario público, para quién está trabajando, ¿no? Cuál es el compromiso social que adquiere y entonces entender, bueno, que lo que hay que buscar es justamente mejorar las condiciones de vida, no de un sector, sino del grueso. Claro, no se va a lograr en una administración, pero sentar las bases de un proyecto a largo plazo, por desgracia en nuestro país, pues cambio de administración y se cambia, se cambia el proyecto y creo que eso tiene costos graves. Y lo segundo es asumir que no lo sabemos todo y que entonces es importante acompañarse de un grupo de expertos que sí puedan abonar desde distintas miradas disciplinares, pero también desde experiencia concreta en el trabajo en las calles, con las personas, es decir, los actores que tendrían que incidir en el diseño de las políticas tendría que ser mucho más amplio, tendría que ser la gente de a pie, tendrían que ser organizaciones de la sociedad civil, tendrían que ser grupos multidisciplinares, grupos con múltiples experiencias que puedan enriquecer. Pero el diálogo con los funcionarios pues es inexistente, ¿no? O los espacios son muy acotados, ¿no? O a veces son pues una fachada, ¿no? Una fachada que poco recupera, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que pensar y disminuir la soberbia de quien piensa que tiene todos los elementos para erradicar una problemática que tiene siglos de existencia y que cada día que pasa se vuelve mucho más complejo de entender, lo cual no significa que haya logros y que vayamos disminuyendo y que vayamos mejorando. Seguramente vivimos en mejores condiciones que hace algunos siglos o décadas, pero aún hay muchísimo trabajo por delante.